Vamos a hablar en esta parte del curso sobre el tiempo de trabajo. Esto es algo crucial y tiene que ver también de cierta manera con organizarnos. Entonces vamos a comenzar hablando sobre los tiempos para trabajar. En realidad los tiempos para trabajar son cruciales. Cuando estamos trabajando como freelance es una de las barreras más difíciles. De hecho, tienes que ser muy organizado, muy organizado, pero la realidad es que aunque contemples algunas situaciones, existen otras en donde no. Por ejemplo, lo más importante es medir el tiempo. Para eso, bueno, puedes utilizar alguna herramienta o simplemente poner horarios en una agenda con papel y lápiz. Pero lo más importante también que tienes que contemplar no son los tiempos a corto plazo. Por ejemplo, algo muy bonito o muy interesante cuando estás trabajando como freelance es que puedes decidir el tiempo de tus vacaciones. Por lo tanto, puedes ir agendando los proyectos que vas haciendo, irlos abordando en determinadas épocas del año para ir dejando, por ejemplo, épocas como la Navidad o fin de año un poco más libres en comparación a lo mejor a que si trabajas en una empresa y todos compiten, en este caso, por tener ese periodo de vacaciones. Lo ideal en este caso es que tú te tienes que ir preparando durante todo el año para dejar estos espacios si es que los necesitas. ¿Cómo definiríamos entonces algunos tiempos para trabajar? Regularmente, sobre todo cuando estás iniciando, los tiempos pueden variar de 6 a 10 horas. La realidad, y es algo que sucede y de verdad muchas veces no se dice, es que un freelance acaba trabajando mucho más tiempo en comparación con una persona que trabaja a lo mejor en una oficina o tiene un salario. Esto se debe a que cuando entras al trabajo empiezas completamente y cuando sales muchas veces abandonas completamente el trabajo. Sabemos que hay situaciones en las que no, te siguen mandando mensajes, correos, etc. Pero lo normal es que te desconectes del trabajo. En el caso del freelance, como uno tiene que pautar esos tiempos, tiene que definir algunas veces cosas con los clientes, a veces utilizas horas fuera de ese horario para poder avanzar un poco. Por eso, a lo mejor en un inicio o digamos durante un tiempo, te puede estar costando trabajar más horas de las que normalmente trabajabas, que digamos que normalmente son las 40 horas, que serían las 8 a la semana. Entonces, eso es importante. Recordemos que un freelance en realidad está cobrando por el tiempo y ese tiempo se convierte en dinero. Por lo tanto, muchas veces si el freelance no trabaja, no tiene ese ingreso. Y a veces, cuando trabajas un poco más, logras obtener ese ingreso extra. Por lo tanto, es habitual que el freelance tenga un problema con la cuestión de los tiempos. Así que si te está pasando o te llega a pasar, no te sientas mal, no eres el único. Es normal de cierta manera. Pero lo ideal es ir bajando la carga y encontrar tu ritmo y tu tiempo ideal. También algo muy importante, como decíamos, es medir el tiempo. Lo puedes usar literal a papel y lápiz, como te mencioné, con un reloj o una agenda. Y existen herramientas, una que utilizo personalmente y sirve bastante bien, es una que se llama Time Doctor. De hecho, tiene dos versiones. Y en realidad es para medir el tiempo, digamos, de equipos de trabajo que trabajan de manera remota. Pero también lo puedes utilizar para ti mismo. Es decir, pones el tiempo, pones la tarea, le dices que estás trabajando y cuando acabas o vas a contestar un correo o vas a ir al baño lo puedes detener. Y así puedes medir exactamente la cantidad que te está llevando un proyecto y además saber cuánto te está costando eso. Por otro lado, también es importante que puedas utilizar, medir los proyectos, en este caso por ese tiempo. Una herramienta como esta o el papel y lápiz te pueden ayudar. Así vas a poder descubrir cuánto tiempo te está llevando X proyecto y cuánto tiempo te está llevando proyecto Z, por ejemplo. Y entonces ahí sí tomar la decisión de saber exactamente cuánto es lo que tienes que estar cobrando y puedes ir mejorando las estimaciones. Algo que también tienes que contemplar, como decíamos en un principio, son las vacaciones. Desde el principio trata de decidir fechas. ¿Por qué? Porque así vas a ir acoplando tus proyectos a las fechas en donde quieres estar más libre o en donde puedes tener más trabajo. Y por último, eso yo creo que sería la mejor parte. A diferencia de una empresa donde puedes tener problemas al momento de estar escogiendo vacaciones en donde hay periodos que todo el mundo quiere, pues aquí como freelance lo puedes hacer. Y además, cuando te vayas acoplando, puedes poner periodos más grandes de vacaciones, puedes poner periodos más cortos o lo puedes dividir en 3 periodos en todo el año. La realidad es que este es uno de los grandes beneficios de trabajar como freelance.